Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por unirse a esta clase. Yo entiendo que en su casa posiblemente lo que menos está pensando ahora es en el colegio, así que muchas gracias por querer participar de todas formas. En la clase del día de hoy, necesito primero que recuerden que estamos en la unidad número 1. Y esta unidad número 1 se titula Los mundos en que vivimos. Vamos a ver mundos ficticios, mundos ideales, mundos reales, sobre todo, y cómo podemos mejorarlos, no solamente criticar, sino que mejorarlos también. Así que vamos a ver muchos tipos de mundos y desde ya partimos con la clase de hoy que se titula Mundo Favorito. La importancia finalmente de nuestro contexto. Cada uno de ustedes, en su propio contexto, en su propia casa, con la gente con la que están, etcétera, etcétera, tienen cosas que son favoritas, cosas que hacen que usted recuerde a otros y a otras, que recuerde momentos importantes. Siempre hay algo en su casa que lo hace rememorar, lo hace recordar. Así que vamos a partir inmediatamente con el primer espacio de conversación. Necesito que en el chat, por favor, me respondan ¿cuál fue el lugar que marcó más fuertemente su vida? ¿Qué lugar marcó fuertemente su vida? ¿Alguna ciudad? ¿Alguna casa? ¿Algún colegio? Escriban en el chat por mientras. Un lugar que marcó fuertemente su vida. Da lo mismo que usted esté en ese lugar ahora o no. Ya, vayan participando en el chat. Recuerden que estas clases son netamente de participación, no son como las clases durante la semana. Si la gente no participa, la doy por hecho, o sea, doy por hecho que la clase se terminó y la cierro y el contenido se da por pasado. Ya, comienzo a ver las respuestas entonces. Las respuestas públicas y privadas. La pregunta era nuevamente la siguiente. Un lugar que marcó fuertemente su vida. Fuertemente su vida. Entonces, respuestas. Por ahí dice la casa de mi mamá, la casa en la cual vivía antes, la casa de mi abuela, su propia casa, la casa nuevamente de su abuela, su antigua casa, me dicen por interno. Bueno, todos dicen casa, la casa de mi tío, casa de mis abuelos, mi casita, dicen de nuevo. Pero chiquillos, ¿solamente su casa en general marcó su vida? ¿O su pieza? ¿O el living? ¿Hay un lugar en que usted siente que no lo va a olvidar nunca más? Una zona, un lugar que nunca va a olvidar. Ya. Ahí estoy viendo las respuestas. El comedor de la casa de su abuela, el patio de la casa de mis abuelos, el pasaje afuera de mi casa, el kiosquito de la playa, la octava región, me dicen por interno, mi antiguo colegio, mi ex colegio, mi pieza, mi patio, otra persona que dice el patio también. Ya, se da cuenta que no es lo mismo decir solamente la casa, no es todo de la casa, es siempre hay una zona que nos marca para mejor o para peor. Lo importante es que lo reconozcamos y por qué. Porque tal como dijimos anteriormente, y voy a retroceder, estamos en la unidad en la cual hablamos de los mundos en que vivimos. Y antes de empezar a mirar hacia afuera, empezar a mirar hacia la sociedad, empezar a analizar qué cosas nos gustan o no de lo que está pasando a nuestro alrededor, es importante primero partir con nosotros y nosotras mismas. Eso es lo importante. ¿Cuáles son las zonas que yo de por sí considero que son buenas? ¿Cuáles son los lugares que me marcaron para bien? ¿Cuáles son los lugares que me marcaron para mal? ¿Qué cosas puedo hacer al respecto? Es súper importante el contexto y ¿por qué? Porque todos esos lugares que ustedes me mencionaron fueron lugares que lo hicieron crecer y la hicieron crecer de alguna forma. Y es por eso que usted, para bien o para mal, nunca lo va a olvidar. ¿Bien?
son mundos importantes, son contextos importantes. Si nosotros y nosotras estamos diciendo eso, que nos marcó tanto, pero tanto un lugar, ¿se imaginan entonces en el caso de un escritor o escritora del libro que estamos leyendo? También son personas, también vivieron exactamente, algunos, lo que usted ha tenido que vivir en su vida. Es por eso que cuando yo quiero analizar un libro, no me basta solamente con leerlo. Tengo que sí o sí darme el tiempo de ¿qué? De saber respecto a la vida y a la sociedad que rodeaba a esa escritura, que rodeaba a ese autor. E incluso puedo analizar, con el segundo contexto que conocimos, que vamos a ver a continuación, puedo incluso analizar el contexto que a mí me rodea al momento de leer algo. Por ejemplo, si me rodea un contexto difícil, obviamente que cuando yo lea algo, eso me va a afectar directamente. Si leo una historia triste y yo estoy viviendo un proceso triste o un momento triste, pues obviamente que me voy a colocar a llorar con ese libro, me voy a sentir identificada con ese texto, va a ser algo obvio. Siempre importa el contexto, es decir, el entorno. Recuerden el dibujito que tienen en su cuaderno. Siempre va a importar el entorno de la persona o del libro en cuestión. Y finalmente, para nosotros, es lo mismo. Martín, ¿cómo logró hacer ese patito? Qué maravilla la tecnología. Mire, están todos ustedes. ¿Y qué es una gallina? ¿Qué es eso, Dani? Ya, qué extraña. ¿Dónde sacan esas cosas? Ya. Continuamos con el repaso entonces. Acá necesito que presente todas las dudas que tenga. Todas las dudas que tenga. ¿Qué? A ver. Mentira, no me pasa nada. ¿Por qué me mienten así? ¿Por qué hacen que... ¡Ah! Sí. Sí, maldición. Yo no miento. ¿Y se ve? A ver, es un gato ninja, ¿lo ven ustedes? ¿Ven al gato ninja? Díganme que sí, por favor. Sí. Uy, soy la persona más feliz del mundo. Ya, sigamos con la clase que tenemos solamente 35 minutos. Ya, pero desde ya les digo, no voy a olvidar este momento, he sido la persona más feliz del mundo de aquí a 3 años más. Ya, qué buen momento para estar vivo. Bien, seguimos con el repaso entonces. Existen las etapas de la escritura y las etapas de la lectura. En este momento lo voy a pasar rápido porque yo sé que el tema ya les aburre, lo hemos repasado tanto y usted lo sabe tan de memoria, pero bueno, lo voy a decir igual. Las etapas de la escritura son... Uy, pensé que lo había hecho mal, perdón. Las etapas de la escritura son 3. Las etapas de la lectura, por el contrario, son 5. ¿Por qué nos importa hacer esta diferenciación? Porque suenan parecido. Cuando decimos etapas de, usted inmediatamente se confunde. Así que piensen eso. Etapas de la lectura son 3. Antes, durante y después. Ya, pasándolo bien rápido. Antes de la lectura, voy a contextualizar la lectura. ¿De qué trata esa lectura? Durante, seleccionar la información más importante, para después utilizarla en el después y crear cosas nuevas con eso. Y poder estudiar de mejor forma. ¿Bien? A ver. Perdón, pensé que se había terminado la clase, me asusté. Ya, ahora sí. Y en las etapas de la lectura, por la parte contraria, tenemos 5. ¿Qué son? Yo al momento de comenzar a escribir debo trasladar todo lo que está en mi mente a una hoja. Hacer primero entonces una planificación, planificar mis ideas. Y para eso tengo que sacar todo lo de mi cerebro y trasladarlo a una lluvia de ideas. Si yo realizo una lluvia de ideas, no todo necesariamente me va a servir.
Así que yo voy a tachar lo que no me sirve y me quedo solamente con lo que sí voy a utilizar. Para finalmente organizarlo, y lo puedo organizar como inicio, desarrollo, cierre para mi texto, por eso son las etapas de la escritura. Puedo marcar lo más general a lo más específico, lo más importante a lo menos importante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante que entiendan es que al momento de escribir o al momento de leer, sí o sí no va a ser algo que usted va a terminar a la primera. Es imposible que lo haga a la primera porque nadie puede hacerlo a la primera. Siempre hay algo que mejorar. Siempre. Así que respeten las etapas de la escritura porque van a ser necesarias en todo momento. Yo esto a generaciones antiguas, hace 3 años atrás, lo enseñé. Y ahora que ellos están ya, que ellos ya salieron de cuarto medio, me dicen que en sus universidades lo están ocupando. Llegan y sus compañeros se demoran semanas en escribir un ensayo argumentativo o un texto, y ellos se demoran un puro día, porque ya saben cuáles son las etapas, van en orden y tienen lo esencial. Entonces, para ellos realmente no están asustados al momento de escribir algo. Y lo dije al revés porque estoy perdiendo la memoria tal vez, así que lo voy a escribir solamente para que quede más claro. Si estamos hablando de etapas de la escritura, estamos hablando de que son 5. Y por lo tanto serían, y voy a escribirla acá, planificar sería, luego de planificar, ¿qué cosa? Luego de escribir, ¿qué cosa? Luego de escribir. La planificación. Luego de escribir, en la 3. Ya. En la pantalla acabo de dejar las 5 etapas. Tal vez se ven un poco más porque salen con color celeste, pero están en la pantalla, ¿ya? Etapas de la escritura, 5. Planificar todas estas ideas. Cuando ya estoy ordenada mentalmente, ya me siento preparado o preparada para comenzar a escribir. Comienzo esta escritura para posteriormente revisarla en la tercera etapa. Obviamente voy a anotar muchas cosas que mejorar, así que voy a reescribir mi texto. Y como número 5, voy a evaluar si sigo mejorándolo o no. Si ese texto cumple su propósito comunicativo, ya está listo, ya se entiende, o si debo vivir este proceso nuevamente. Tanto en las etapas de la escritura como en las etapas de la lectura, estoy constantemente volviendo atrás. Escribo, reviso, reescribo, reviso, reescribo, reviso, reescribo, reviso, reescribo, así infinitamente hasta que pueda decir que estoy satisfecho con mi trabajo. ¿Bien? Ya, si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Cualquier duda, me interrumpen, por favor. Ya. Y si hablamos que en la etapa de la escritura era eso, nos va a importar mucho que estamos viviendo un proceso personal. Cada vez que escribimos, estamos proyectando nuestra propia identidad y lo que estamos viviendo en un momento en específico. Es normal eso, es normal hacer eso, porque es algo inconsciente que estamos realizando. Cuando escribimos incluso hasta una noticia o algo más bien objetivo, siempre estamos transmitiendo nuestro propio punto de vista, nuestra propia forma de entender el mundo. En las etapas de la lectura va a pasar lo mismo. Tenemos el antes, el durante y el después. En las etapas de la lectura, entonces, en el antes vamos a contextualizar la lectura. Puedo investigar, y con investigar me refiero a investigar con personas reales o investigar por internet la información. Y también puedo, en el antes de la lectura, revisar ese texto. Porque hay mucha información en un texto, sin que yo lo lea necesariamente. Puedo revisar su estructura, su título, las imágenes, la cantidad de páginas que tiene, los resúmenes previos, recomendaciones. Hay mucha información con la que yo puedo jugar antes de empezar a leer el libro. Luego nos encontramos con el durante la lectura, que es derechamente leer el texto y empezar inmediatamente a marcar la información más importante. Inmediatamente, vuelvo a repetir, la información más importante, lo que yo considero esencial. ¿Y por qué? Porque en el después de la lectura, que es la tercera etapa, la última, de hecho,
Yo me voy a preocupar de utilizar esa información para crear cosas y así poder estudiar de mejor forma. Ambas, tanto las etapas de la escritura como de la lectura, las van a ocupar de por vida. De verdad que es de por vida, no estoy exagerando. Y da lo mismo la carrera que quiera estudiar o lo que quiera hacer con su vida, esto lo va a ocupar siempre. ¿Ya? Si estábamos hablando que es tan importante lo que sentimos, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos interesa, y de hecho hasta las mismas cosas que nos rodean, que nos recuerdan a esta gente y a estas situaciones importantes, estamos hablando que cada uno tiene un contexto, y ese contexto nos afecta directamente. De hecho, a nivel de sociedad, tenemos un imaginario social, es decir, una forma común que tiene un grupo de personas o una institución respecto a ciertos temas importantes y que provocan que esta gente finalmente se una en la misma cosmovisión, se una en la misma forma de entender las cosas. Es por eso que en este imaginario social vamos a encontrar, por ejemplo, que en sociedades entendemos el bien y el mal en formas completamente distintas. En Chile, por ejemplo, pensamos que la pena de muerte debería estar prohibido desde siempre. De hecho, hay una ley que lo prohíbe de por vida, que nunca más se puede volver a aplicar la pena de muerte acá en Chile. Da lo mismo si la gente cambia de opinión, esa ley está. Y es porque entendemos que la dignidad humana es más importante incluso que los delitos. Lo importante es siempre defender la vida. Eso es lo que se da a entender finalmente desde nuestro punto de vista. Pero muchos países sí tienen la pena de muerte. Estados Unidos tiene la pena de muerte, por ejemplo. Y eso marca que pensamos en formas distintas. Por ejemplo, usted pertenece a un imaginario social, al imaginario del colegio Norcross School. Eso significa que usted ya normalizó y ya internalizó como internamente, en su cerebro, en su forma de entender cómo tiene que ser la educación y cómo debe comportarse. ¿Y por qué? Porque hay tantas reglas acá que usted las entiende como algo natural, luego de exponerse muchos años a este ambiente. Por eso que en este colegio usted va a pensar que es normal pedir permiso para ir al baño, por ejemplo. O es normal que usted no puede utilizar colores de fantasía en el pelo, que no se puede teñir el pelo de colores vistosos, por ejemplo. ¿Por qué decimos todas estas cosas? Porque usted me dirá como, sí, profe, eso siempre ha sido así en el colegio, pero no en todos los colegios. Aquí mismo a la vuelta tiene el colegio College y ellos piensan completamente distinto, a tal punto que sus estudiantes van vestidos realmente, sí, con parte del uniforme, pero sus vestimentas y decoraciones y peinados son completamente dispuestos por los mismos estudiantes. Ellos deciden cómo se cortan el pelo, ellos deciden si se lo tiñen y nadie tiene ningún problema. Ya, y acá ojo con esto. Porque tal como ahí Scarlett, por ejemplo, mencionó que hay cosas que no entienden necesariamente de este colegio, de este imaginario social. Porque acá importa mucho la autoridad y el respeto a la autoridad. Eso no necesariamente pasa en otros colegios. Usted puede ver si eso es algo bueno o malo, va a depender de usted. Pero lo importante de esto, de los imaginarios sociales, de estos contextos, es que puedan, y de hecho lo voy a escribir en el chat, pueden evolucionar. Eso es lo importante. Yo los imaginarios sociales, si yo veo que hay algo en mi sociedad que no me gusta, no lo puedo eliminar. ¿Y por qué no lo puedo eliminar de un día para otro? Porque el imaginario social es un constructo psicológico, es algo que no existe, es algo abstracto, que nosotros le colocamos un nombre para explicar un fenómeno social. Yo no lo puedo atacar directamente, no lo puedo destruir como algo concreto de la vida real. No puedo hacerlo. Pero sí puedo hacer que evolucione, que mejore o empeore, según mi propio punto de vista. ¿Y cómo evoluciona el imaginario social? A través de las acciones de las personas. En la medida que las personas actúan distinto, el imaginario social avanza a algo distinto. ¿Ya? Bien, entonces nuevamente, ¿por qué no importa tanto?
porque todas las sociedades son distintas entre sí, todas las instituciones son distintas entre sí también. Tienen una forma de entender las cosas, tienen ciertos valores, tienen cierta identidad colectiva que no necesariamente coincide. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo un libro súper antiguo del año 1800, no sé, 1900 y tanto, y no coincida con lo que yo actualmente veo como normal. Puedo leer un texto que se ve súper machista, que es violento, etcétera, etcétera, pero bueno, en ese imaginario social, en ese entonces, era algo aceptado. Lo bueno de esto es que las personas siempre expresan finalmente el imaginario social en el arte en general, en las películas, en las series, en el anime. Siempre la sociedad del momento va a dejar una huella. Y lo bonito de la lectura es que yo puedo acceder a esas huellas, yo puedo acceder a sociedades que ya dejaron de existir. Y puedo hacerlo a través de la lectura. Porque ahí se van a contener todas esas cosas, todas esas señales, huellas, pistas que me hacen concluir cómo era esa época. Es por eso que en resumen, el antes de la lectura es tan importante, yo no me lo puedo saltar. ¿Cómo no me va a importar el mundo en el cual vivió la persona que está escribiendo lo que yo estoy leyendo? O sea, escribió lo que yo estoy leyendo. ¿Cómo no me va a importar si yo vivo en un mundo tan distinto? Debo entender en qué mundo vivió la otra persona entonces. La otra persona puede estar escribiendo, de hecho, en el mismo año 2021, el mismo año en el cual yo estoy vivo, viva, tal vez tengo la misma edad que la otra persona, pero tenemos vivencias distintas. Hay personas que a su misma edad en este momento están trabajando para sobrevivir por el tema del COVID. Hay personas que en este momento están luchando por su vida. Hay personas que en este momento están siendo maltratadas. Hay otras personas que a su misma edad no están en un colegio y están siendo esclavizadas, por ejemplo. Hay muchas situaciones que finalmente yo podría acceder a través de la lectura. Y eso es tan importante. Ya. Vayan diciéndome si se entiende o si hay alguna duda. Incluso, no sé si pasa con ustedes, en un curso pregunté en el cuarto medio y me dijeron que sí. Y necesito que me responda sí o no. ¿En algún momento usted ha tenido un diario de vida? ¿En toda su vida ha tenido un diario de vida? Responda sí o no. Y algunos dicen que sí por interno. Y la gente que dice que no, ¿están seguros? Usted no escribe nada, entonces en la aplicación de notas, en la aplicación de notas no escribe cosas importantes sobre su propia vida, o recordatorios de hoy día me pasó X cosa. Las puras contraseñas dicen ahí, las fechas de cumpleaños. Ya, por interno, creo que la gran mayoría que me dice que sí, bueno, con excepción de, no, sí, de Camila que me dijo que sí en público, la gran mayoría dice que sí, pero por interno. No se avergüencen de cosas así. De hecho, si usted leyera en este momento las cosas que escribía en sexto básico, se daría cuenta que la escritura finalmente es un registro de una sociedad o de una versión de usted mismo o de usted misma. Si usted ve las cartas de amor que escribía cuando iba en la básica, si usted ve los trabajos que entregaba la profesora Vanessa en ese entonces, ya, se sentiría posiblemente avergonzado o avergonzada de todo lo que en ese entonces dejó huella más encima. Ya, por eso que la escritura es tan importante, porque expresamos primero, por un lado, proyectamos nuestra propia identidad y sobre todo dejamos una huella de esa época para el resto de la vida, a lo más que alguien destruya ese texto obviamente. Pero en el caso que nadie lo destruya, va a quedar una huella para siempre, de ese momento, de esa época. Por eso es tan importante la escritura. Ya, les voy a dejar como actividad lo siguiente. En el libro del estudiante, que yo lo tengo acá, porque alguien no vino a buscar sus libros, así que los tengo yo. A ver, voy a abrir el chat. Sí, hablando de eso, ¿a quién se le quedó un libro de matemáticas en el colegio?
¿Alguien? Bueno, lo intentamos. Ya. Este libro, usted desde el día lunes tenía la meta de sí o sí retirarlo. Esa era la meta desde el día lunes, no sé si lo habrá realmente cumplido o no, pero necesito que lo haga lo antes posible. Incluso hasta hoy día lo puede hacer, o la próxima semana. Ahí usted ve y usted llama al colegio directamente para informarse. Si no lo tiene, no se preocupe, porque yo ya lo subí a la plataforma Google Classroom. Ya está, en la segunda pestaña que dice trabajo de clase. La primera pestaña es solamente un muro para dar avisos importantes. Para eso funciona en Google Classroom, no para colocar clases. En la segunda pestaña están todas las clases y ordenadas por unidad. Igual que el año pasado, ¿ya? Así que ahí va a encontrar el libro del estudiante y va a poder revisar la página 21. De todas maneras, no se preocupen con anotarlo, porque yo ya lo anoté la estructura de la clase cuando publiqué el link en la clase del día de hoy. Ahí mismo en esa publicación voy a subir también el video para la gente que tiene problemas con el internet. El texto se titula El corazón de la alcachofa y tiene mucha relación con el tema que hablamos el día de hoy, respecto al hogar, respecto a los mundos internos que poseemos y los simbolismos, de cómo ciertos elementos finalmente nos llevan a pensar en alguien o en ciertas situaciones. No sé si tienen alguna duda. Esta clase era de repaso, repaso del repaso del repaso, así que si tienen alguna duda o no se atreven a decírmelo, también me pueden mandar un correo o hablar por Instagram, como ustedes quieran. ¿No hay ninguna duda? Por lo menos No. acá. Ya. Y tal como expliqué, y lo voy a volver a repetir, de hecho vamos a volverlo atrás. Este texto, yo voy a enviar una tarea el día lunes, no hoy. Esta es una, de hecho lo voy a escribir. Esta es una tarea para el día lunes. El día lunes voy a subir la instrucción tanto para el grupo A como el grupo B. Da lo mismo que tengan clases. Lo voy a publicar el día lunes. ¿Ya? Así que esto va a ser el día lunes. Yo voy a pedir que usted me envíe una fotografía a través de Google Classroom. ¿Escucha? Martín. Ya. Necesito que me envíe una fotografía con alguna de las etapas de la lectura, de ese texto. Puede ser el antes de la lectura, el durante o el después. Puede ser cualquiera de esas etapas, con ese texto, El corazón de la alcachofa, página 21. ¿Por qué estoy introduciendo esto? Porque lo pueden hacer ahora al tiro, con anticipación. ¿Ya? Lo pueden hacer al tiro o lo pueden dejar para el próximo lunes, que es cuando se va a subir la tarea. Así que va a depender de usted. Ya, y la gente que me está preguntando por interno, pregúntenme rápido, por favor, para que puedan ir a su próxima clase. Nuevamente, este video se va a subir, así que ningún problema. Ya, y sobre venir a buscar los libros, no se preocupen, pueden llamar al colegio y avisar en qué momento van a llegar, ¿ya? Así que eso, el próximo lunes... Ah, ya. Gracias, Josefina, por avisar, por interno. El próximo lunes va a existir esta tarea. Le digo desde ya que mejor lo haga al tiro. Y me sube el resultado el próximo lunes, ¿ya? Ya, eso. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, que esté muy bien.